Bienvenidas y bienvenidos a... No, pues déjalo, vale. lo dejamos ahí. Se escucha bien, ¿no? Vale. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro ¿Por quién doblan las campanas ahora?, de Rafael Arenas Terera. Y bueno, agradecer, como no, la presencia de Diego, del alcalde, que siempre está en este tipo de actos cuando algún escritor algabeño se anima y se lanza a publicar algún libro. Y bueno, no sé, alcalde, tú coméntanos un poco. Yo sí lo voy a coger porque tengo la garganta un poco. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Se escucha? Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este acto. Ahora. Déjatelo en la mesa. Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, como decía, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta presentación del libro de nuestro amigo y vecino Rafael Terera. Sorprende una vez más, sorprendente, Rafael, sorprendente porque sabemos que es picador, cantante, pianista, pregonero, cartelista, director de una escuela de arte, barbero y ahora escritor. Cartelista con L, no con R. Sería Cartelista. peor. O mejor, según se mire. Y ahora escritor. Y como decimos aquí, un camaleón que cambia de registro fácilmente y además muy bien. Muestra de ello es la presentación de este libro con sus mejores relatos, del cual no voy a revelar ninguna de sus historias, pues no quiero ser yo el que haga de spoiler, pero que ya sí he tenido la suerte de leerme gran parte del libro y que os lo recomiendo porque alguna que otra historia, algún que otro relato te hace mucha gracia. Si bien quisiera agradecerte, Rafael, que presentes tu libro también aquí en La Algaba. Sé que se presentó la semana pasada en Sevilla, pero es importante que los algabeños, que las algabeñas presenten también este tipo de actividades de la cultura aquí en nuestro pueblo. Y desde el ayuntamiento, como alcalde, en representación de todo el municipio, pues me alegro profundamente que haya sido así. Aquí tienes tu casa, como siempre, lo sabes. Además, sabéis, los que conocéis un poco el mundo de la cultura, que Federico García Lorca dijo que quien reniega de su tierra debería de ser castigado. Así que por eso, Rafael, gracias por estar en La Algaba. Rafael Terera, como todos aquí lo conocemos, y fundamentalmente gracias a su bisabuelo, es un algabeño que ha recibido el Premio Nacional de Literatura Ciudad de Teruel por la obra Cuatro Gordas y otro más por Un vino de muerte, ambos relatos recogidos en el libro que hoy nos reúne aquí en el Centro Cultural. Yo, sin más demora, te deseo que sigas siendo ese inmenso ciclista. Misión cumplida. Aquí tienes siempre tu casa y este ayuntamiento seguirá apostando por la cultura como fuente de expresión, opinión, libertad y riqueza. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues tenemos la ventaja de que Diego Manuel se ha leído el libro y la idea es un poco que pues conversar con el autor. El autor nos explicará su obra, pero ¿por qué no? Tanto Diego como yo mismo, pues igual le lanzamos alguna preguntita, porque yo también he tenido el placer de leer el libro. A mí cuando Rafael me dijo, quiero que me presentes, Gorka, y dije, joder, pues, ¿cómo se presenta una persona que es tantas cosas, ¿no? Que es un renacentista, por así decir, ya lo ha dicho Diego, ¿no? Tiene de todo. Yo recuerdo conocer a Diego cortándome el pelo. Y al Terera cortándome el pelo, a Rafael cortándome el pelo, cuando tenía la peluquería enfrente del puestito de la 11 que hay cerca del 3x4, y él allí tenía su piano y demás, y digo, una peluquería con piano, qué cosa más curiosa, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando me cortaba el pelo hablamos de libros, estábamos hablando de libros y dije, joder, un peluquero que habla de libros. Me resultó cuando menos curioso, ¿no? Luego ya le fui conociendo en su trayectoria, incluso tuve el placer de poder entrevistarle para un programa de televisión y bueno, ahí se confirmó un poco la vasta cultura de la que está educado
Rafael. Hablamos, recuerdo en su día, de un libro fantástico que es Juan Belmonte, Matador de Toros, de Chávez Nogales. Y el otro día, cuando fui a hacer la presentación en Sevilla, pasé justo por delante del Palacio de las Dueñas, que es aquel edificio o aquel patio en el que Antonio Machado recordaba su infancia, ¿no? Cuando decía aquello de mi infancia es un recuerdo de un patio de Sevilla donde madura el limonero. Bueno, pues yo pasé por ese patio y me acordé un poco del primer relato del libro en el que Rafael nos traslada a su infancia y a la Algaba. Creo que es el único que está ambientado en la Algaba, el resto de relatos está ambientado en diferentes sitios, mayoritariamente en Sevilla y sobre todo en el mundo de los toros. Pero me acordé de Chávez Nogales también, porque en ese patio también vivió Chávez Nogales. Y me acordé de ese Juan Belmonte, matador de toros, y me acordé de la faceta de Rafael como picador. Y creo que el libro de ¿Por quién dobla las campanas ahora? Es un libro que, aunque no sepas de tauromaquia, es un libro que hay que leer o que te invita a conocer el mundo de la tauromaquia. Lo mismo que Juan Belmonte, un matador de toros, que creo que es una obra fundamental para aquella persona que no conoce el mundo de los toros. Y luego, por ir terminando, él es picador. Ya sabéis que los picadores en la tauromaquia, en la fiesta, son los únicos que van de oro, como el matador. Y van de oro, como el matador, porque tienen una clase que se respeta. Yo creo que Rafael es, ante todo, clase. Y lo hablaba el otro día en la presentación con su padre. Dice, hace muchas cosas, pero es que es bueno en todas esas cosas, ¿no? Y creo que la gente que os habéis acercado aquí a una presentación de un libro, que es también un ritual y es algo muy interesante, yo os invito a que cojáis el libro y que os lo leáis porque vais a disfrutar. Y no sé, Rafael, ¿qué nos puedes contar sobre tu libro? Pues yo en principio quiero daros las gracias a todos los asistentes por haber venido. Somos pocos, pero somos los buenos, los amigos. Y nada, pues contaros, bueno, ya sabéis, quien me conoce bien sabe que llevo ahí unos años coqueteando un poquito con la literatura y después de algunos años de trabajo, siempre, bueno, trabajo, yo no soy escritor, pero le llamo trabajo aunque lo haya combinado con mis verdaderos trabajos, ¿no? Pues después de algunos años, pues he recopilado un número de relatos, exactamente 13, que tenía por ahí guardados de otros, no sé si 60, 70 relatos que tengo por ahí escritos, y los he recopilado, como digo, y los he puesto en este libro, que espero que os guste y que os puedo decir que en su mayoría, bueno, no en su mayoría, pero al menos 4 relatos son taurinos, y que no se asuste quien no sea taurino, a quien no le guste el mundo del toreo o quien no lo conozca, porque están hechos desde una visión, un prisma divertido. O sea, salvo uno que es más didáctico, uno de esos 4 relatos que es más didáctico, donde quien esté interesado en conocer la suerte de picar desde dentro, pues podrá rescatar algo, aprender algo, digamos, ¿no? Por supuesto, me siento mucho más cómodo escribiendo sobre tauromaquia que sobre cualquier otro campo. Luego también hay varios relatos con tema relaciones hombre-mujer, hombre conoce a mujer, trata de seducirla, o al revés, mujer conoce a hombre, igual. Y esto me parece muy divertido, me encanta escribir sobre eso. Tengo que decir que el título del libro, ¿Por quién dobla las campanas ahora?, viene de ese título de la novela de Hemingway, que es Por quién dobla las campanas, que en uno de los relatos,
que es el que da nombre al título del libro, que se llama así, Por quién dobla las campanas ahora, gira en torno a una partida de Gilei. Todos supongo que sabéis lo que es el Gilei, una especie de juego parecido al póker, un juego de cartas parecido al póker. Algunos se ríen porque lo conocen bien. Y dentro de esa partida pues suceden, bueno, en la partida es estamos sentados en la mesa, está contada en primera persona y en la mesa están sentados Hemingway, Juan Belmonte, Picasso y por supuesto tenía que incluir en esa partida. Y ahí, como decía, pues suceden cosas, ¿no? Cada vez que Hemingway, arrogante, gana una mano, pues suelta un título de sus libros, ¿no? Y en un momento determinado, pues alguien de la mesa gana todo y le suelta este título, ¿no? Este título también de su libro. ¿Por quién doblan las campanas ahora, señor Hemingway? Entonces un poco por ahí. No sé si desvela más de lo que debería, ¿no? Del relato. No mucho. Pero sí que has dado una clave que es Hemingway. Y que es un estilo de escritura muy directo el que tienes tú en los 13 relatos. Es un tipo de escritura muy Ernest Hemingwayniano, si se puede decir, ¿no? Lo mismo existe el término. ¿Bebes de Hemingway? Sí, bebo de Hemingway, como bebo de otros autores que me gustan mucho, como puedo ver de Salinger, o Bukowski, o Oscar Wilde, tantos que hay para aprender, pero sí, Hemingway es un buen maestro. No sé si añadir algo más. Esto es el resumen del libro, más o menos. Como decía, los relatos en su mayoría están escritos en primera persona y con un servidor como protagonista. Hay uno que está escrito en primera persona, pero lo cuento por boca de un picador de unos 60 años y que por supuesto no soy yo, un picador que en la historia, en ese relato, ha vivido dos épocas en el toreo. Una es la de los caballos sin peto, cuando este hombre tenía 20 años, los caballos iban sin peto, y ahora que se va a jubilar, tiene 60 y el caballo ya tiene peto. Entonces, en el libro se refleja un poco lo positivo y lo negativo de las dos épocas. La primera pues tiene como positivo que no le duelen tanto los huesos, o sea que le duelen más los huesos porque va al suelo y hay muchas cornadas de caballo y todo es más negativo en ese sentido, ¿no? Y en la segunda, pues en lo negativo, lo positivo es que ya no va tanto al suelo, sin embargo el público pues le pierde el respeto en cierta manera y no valoran tanto su trabajo. Entonces sucede en este relato pues que de repente el vecino, que era el borracho del pueblo, se hace picador y él no se puede creer que alguien que sea el borracho del pueblo de buenas a primeras se haga picador. Entonces al final él le tiende una trampa. Hasta ahí, Leo. Hay muchos escritores que juegan a reescribir la historia. Y escritores y directores y demás, ¿no? ¿Tú has utilizado la escritura para poner sobre alguno de los cuentos situaciones o cuestiones que no han sucedido, pero te gustaría que sucediesen? Sí, bueno, en los taurinos quizás no, porque aunque yo no lo he vivido, pero todos están basados en hechos reales, que si no han sucedido exactamente así, se ha podido dar el caso. De hecho, se han dado el caso, porque cuando ese hombre sale a la calle, que se quedan sin caballos, y sale a la calle, al Paseo Colón, a comprar de repente un caballo de un cochero y lo mete al ruedo, esto pasaba. Esto pasaba en aquella época. Luego hay relatos de estos que están contados en primera persona que han sucedido
tal y como se cuentan. Ese, por ejemplo, muérdeme una teta y verás las estrellas, ese sucedió así, tal cual. Hay otros, como por ejemplo ese de mi vecina, esa que gime, que más o menos fue así, pero el final que sucedió realmente no era el que a mí me gustaba y he puesto el que me ha dado la gana. Que para eso soy el que lo escribe. Cuando escribes autoficción, porque al fin y al cabo tú en alguno de los relatos es autoficción, tienes la ventaja de decir, no, pues es autoficción, o sea, que es no deja de ser en No, una novela, claro, ¿no? claro. Sí que es cierto, yo el pasado domingo me vine con Mauri en el coche y me dijo que él o que alguno de ellos eran los que estaban en el primer relato, que eran... Sí, sí, sí. Bueno, el primer relato del libro es una historia fantástica, por supuesto. ¿Real? ¿Real? No, fantástica. Fantástica, pero con personajes reales. Con mis tres Fantástica amigos. quiere decir novelada, ¿no? Que no es que sea... Porque Mauri me dijo que aquello No sucedió nunca. así. A eso me refiero, con que nunca sucedió. Porque, bueno, hay un chaval que lo pasa muy mal en el Claro, relato. en estos años... Y nosotros no éramos... En este siglo en puede este pasar. tiempo de acoso En escolar y aquella el época bullying, no, ¿verdad? claro, hombre. En aquella época no existía el bullying, le decía yo el otro día a María José, que ya se ha leído el libro. No existía y estas cosas, pero aún así estas cosas no pasaban hasta ese extremo. Yo recuerdo que éramos malos en el colegio, pero no tanto. Entonces, como digo, este relato, los protagonistas son mis tres amigos de la infancia y yo, que estamos en el cole, y pues ahí suceden cosas en torno a un alumno al que no tratamos demasiado bien. Yo no conocía al Gilei, ¿eh? No conocía al Gilei. Lo que sí que es cierto que yo he visto mucho el asunto de la muerte, ¿no? Que está tan vinculado al tema de la tauromaquia y demás, que está tan presente, el tema de la muerte, ¿no? En algunos, 2, 3 cuentos, el tema de la muerte está presente, ¿no? ¿Tenía que estar presente la muerte porque la muerte está presente en tu oficio o por qué? Bueno, no sé si por ese motivo, pero la muerte es algo que todos tenemos presente, aunque no pensemos en ella constantemente, pero sí sabemos que está ahí. Y sí que hay un relato que se llama donde se vence a la muerte, donde hay alguien que vence a la muerte. Y bueno, me gustaba esa idea de vencer a la muerte, la tenemos todos en la cabeza, ¿no? Porque a quién no le gustaría vencer a la muerte y que llegara la hora y cuando venga a por ti, en vez de ser tú quien muere, pues que sea ella. Y esto sucede, entonces pues un poco este relato da para reflexionar por lo que sucede antes de que ese protagonista, cuando le anuncian que va a morir, y entre que se lo anuncian y que la muerte viene, pues cómo reflexiona, qué piensa, y luego pues el desenlace del relato, ¿no? Que termina muerta la muerte. Sin desvelar mucho, juegas con tu nombre, con Rafael. Sí. Y Sí, decir, pero o sea, esa es la clave del relato, Sí, de ahí sí. no podemos hablar mucho. No, pero me refiero a que plasmas tu propio nombre, el nombre del autor. Ya en otros relatos sí que se ve que eres tú el que estás, pero no pones tu nombre, pero en este relato sí que, aun siendo fantástico, sí que pones tu nombre. Sí, porque bueno, lo cuento como si fuese yo el que lo ha estado viviendo. Quizás ese espacio que pasa entre que se me anuncia que voy a morir y que viene la muerte por mí, pues posiblemente en el libro cuento lo que yo haría en la realidad si esto sucediera. Uh-huh. ¿Por qué el último y el penúltimo cuento son 2 partes y no 1? Porque uno está vista desde el punto de vista de ese picador. Eso está contado como narrador en tercera persona y uno pongo en primer plano ahí a este picador al que se la juegan, y luego en la segunda parte el protagonista cambia y es el
No podemos decir a qué se dedica este hombre porque desvelamos el relato, pero hay un señor ahí al que le hacen un encargo y, y pasa a ser el protagonista. Entonces, ese es el motivo de que haya dos relatos en uno, una segunda parte, para cambiar no el punto de vista, pero sí al protagonista de la historia. Sin olvidarte de la Algaba, hay el escenario en gran medida es Sevilla, Triana, La Maestranza y demás. ¿Cómo vive un algabeño en Sevilla? Un algabeño en Sevilla vive, en mi caso, en parte en la Algaba. O sea, yo paso gran parte del día en la Algaba, aunque duermo en Sevilla, porque aquí están mis padres y porque antes tenía mi escuela, ahora ya no la tengo, desde el COVID ya no tengo mi escuela, pero yo sigo vinculado mucho a la Algaba. Pero vivo en Sevilla porque, bueno, tengo más a mano otras muchas cosas que necesito en mi día a día. Pero bueno, la respuesta es que vivo muy bien en Sevilla porque, entre otras cosas, está a un paso de la Algaba. ¿Te inspiras en Que Sevilla? viene quedado, ¿eh? No, básicamente, ¿dónde te viene la inspiración cuando te pones a escribir, Rafa? Pues supongo que, como a todo el que escribe, de situaciones que vive. Yo creo que para contarlo hay que vivirlo, o al menos imaginártelo. Pero si lo vives, pues siempre es mucho mejor, porque puedes incluso imaginar sobre eso que has vivido. ¿Cuál era la pregunta? Sigo, ¿con qué te inspiras? Era la pregunta, pero vamos a la siguiente. ¿Para cuándo esa novela de 600 páginas? Pues no sé para cuándo, pero la llevo muy avanzada. La llevo avanzada. Porque entiendes que es muy diferente publicar relatos a una historia completa de 600 páginas, claro. Sí, claro. Está claro que escribir historias en 20-25 páginas, con su principio, su nudo y su desenlace, es mucho más sencillo, está todo más comprimido que en una novela donde hay muchos personajes y hay pequeñas historias, pequeñas ramificaciones a partir de la historia, del cauce de la historia. Entonces esto para empezar hay que tener experiencia escribiendo, y yo he pensado en adquirirla un poco pues con este libro de relatos, y ahora la tengo, como digo, un poco más avanzada gracias a este libro que me ha ayudado a un poco organizarme a la hora de contar historias. Que dos de ellos están premiados, como ha dicho Diego. Sí, Cuatro Gordas está premiado en el concurso de Teruel, en el 25º concurso de Teruel, que ha sido el año pasado. Y Un vino de muertes está premiado en el concurso Sevilla Vinos, creo que es el nombre del concurso, o de la entidad que lo crea. Sí. Cuatro Gordas es un relato que me gusta mucho porque también yo conocí a Cuatro Gordas, que fue un picador que podría tener ahora unos 120 años aproximadamente, era mayor incluso que mi abuelo. Yo lo conocí hace como 25, 27 años, que yo era pequeño, yo tenía como 12, 13 años cuando lo conocí. Y de este hombre, aunque yo no lo conocí toreando, pero me contaban que era picador sin peto, y que este hombre cuando iba a salir a picar, tenía su cigarrito, hacía así, ponía el cigarro, le echaba una salivita, lo pegaba en la puerta, salía, picaba al toro, volaba, caía, se subía, pasaba lo que tenía que pasar, luego entraba su caballo, cogía el cigarrito otra vez y seguía fumándoselo. Y esto es algo que me parecía curiosísimo, y que todo el mundo que me lo contaba como algo muy curioso, ¿no? Y de alguna manera pues está también ahí en el libro con algo que sucede, ¿no? Ese relato transcurre desde que ese hombre sale
y deja el cigarro hasta que entra y lo vuelve a coger, ¿no? Luego hay mi relato favorito, también es taurino, y gira en torno a un chaval que se está vistiendo de torero, al que están vistiendo de torero, en su habitación de hotel, y en ningún momento se dice quién es ese personaje, pero fue alguien que pasó la historia por algo muy determinado, por un hecho muy determinado, y todos lo reconoceréis por lo que se cuenta sobre él, ¿no? Pero en ningún momento se dice su nombre. Así que tanto aficionados a los toros como no aficionados lo vais a reconocer perfectamente. Muy bien, hombre, yo creo que igual es el momento de dar paso a alguien. Si tiene tú, Diego, ¿tienes alguna preguntilla? ¿Tú has disfrutado con el libro? Yo he disfrutado y aparte estoy esperando los otros relatos que dice que tienes. ¿Tienes 70 relatos? Sí, que habría que preparar. pero bueno. No, a mí me ha quitado la duda de dos relatos que yo sí me han llegado mucho, que fue el del Picaó, porque yo pensaba que no era cierta la historia. Claro, porque como se habla de que eres tú, pero con 60 años, yo decía, esto será un invento. Yo también pensé que era él con 60 años. Claro, yo pensaba que era un invento. Se estaba imaginando efectivamente. él con 60 Es años. lo que va a pasar con 60 años, eso es. Pero Esta historia empecé contándola como narrador, en tercera persona, una historia fantástica, que nunca sucedió, pero llegó un momento en que cuando llevaba medio relato pensé que esto era mejor que lo contara este hombre, este personaje, de su propia boca, ¿no? Entonces así lo hice, pues empecé a escribirlo de nuevo en primera persona por boca de ese picador, como he dicho antes, de 60 años, que ha vivido las dos historias del toreo, las dos épocas, la del caballo sin peto y la del caballo con peto. Bueno, las fotos que hay fuera son las que estaban antes en la FNAC, ¿no? es que ha coincidido, que no ha sido una cosa premeditada, pero ha coincidido la exposición de la maestranza con la presentación de este libro de un picador, pero ¿verdad, Juanfran? Sí, la exposición es estupenda, es de un amigo mío, de Aitor Lara, que es un fotógrafo vasco. Y Este es el que estaba. Las fotos estas suyas estaban en la FNAC antes. sí, ¿no? no todas, pero algunas. Hay algunas que estaban en la FNAC y que no he visto aquí, y al revés, algunas están aquí y no estaban en la FNAC. Ujú. Pero son Se da estupendas. muchos más cuadros, lo irá poniendo, Sí, sí. imagino, mucho más fotografía. Pues yo Muy creo que bien. aquí queda un poco Pues sí. resumido Presentado queda el libro, ahora solamente El libro. queda leerlo. y las preguntas que me tengan que hacer, pues quizás cuando se las lean me la harán por WhatsApp o me llamarán. Ahora igual con la firma de libros, te quedarás a firmar, ¿no? Sí, me quedaré a firmar. Pues muchas gracias por venir y nada, ansiosos estamos de descubrir esos 70 relatos que están por publicar o esa novela de 600 páginas que no ha dicho con 800 protagonistas, o sea, 800 personajes. No he dicho 800 personajes. He dicho que bueno, que un lío de personajes tremendo que yo, sin experiencia... En la revuelta dijiste 800 personajes y yo No. literalmente te he cogido la palabra. Bueno, pero no son literales. No son Pues es una colmena, ¿no? Una colmena de cela, ¿no? O algo así, ¿no? algo así. Pero esto hay que organizarlo muy bien, estructurarlo muy bien y bueno, en ello estamos. Yo sí quiero agradeceros, reiterarme y daros las gracias por haber venido, porque bueno, vosotros no sabéis cómo yo escribo, ni lo que voy a escribir, ni nada, y aún así pues me estáis dando la oportunidad de conocer este libro, ¿no? Así que lo dicho, muchísimas gracias. Dani quiere preguntarte algo. Rafael, me gustaría saber dónde te ves tú dentro de 15 años, 20 años. ¿En qué faceta artística te ves tú? ¿Qué es lo que te llena más? ¿La pintura, la música, la escritura, el toreo? ¿Dónde te ves tú dentro de 20 años? Hombre, mientras más cerca de ser viejo esté, pues más lejos estoy de torear, por ejemplo. Esto es ¿Qué así. es lo que te llena más? O más lejos estoy de subirme a un escenario y quitarme una camiseta
y parecer ya con 60 años Te veo muy bien en los un escenarios. poco ridículo. Ahora quizás no lo estoy tanto, o sí, no lo sé. Pero dentro de 20 años, yo siempre estoy dejando que la vida me sorprenda. Ahora, pues, un poco me sorprende con esta faceta que la tenía ahí un poco dentro, pero que la he sacado, ha llegado el momento, y que en principio no quiero dejar. Así que, bueno, dentro de 20 años quiero estar escribiendo. Pero también tengo que comer. Y no sé si de la escritura que voy a comer. Esto es muy difícil y yo no creo y no pienso en que esto sea mi modo de vida económico, ni pienso en el dinero cuando escribo. O sea, yo no soy un escritor, pero sí que me gusta hacerlo y que dentro de muchos años me gustaría seguir haciéndolo porque, entre otras cosas, es algo que se puede hacer incluso en tu lecho de muerte. O sea, alguien con 80, 85 años puede estar en su cama escribiendo, o al menos narrándole a alguien que está al lado y esté escribiendo. Esto es algo que se puede hacer hasta la muerte. Torear, desde luego que no. Cantar tampoco, porque se necesitan otras facultades que con cierta edad pues ya no se tienen. Así que No te queda otra. lo mismo descubro algo dentro de 20 años y soy astronauta. Vamos, no nos pasaría... Una otra pregunta. Sí, venga. Que no olvide que tú con 80 años puedes jugar y leer. No, eso tampoco lo voy a dejar. Ahí voy a morir con las botas puestas. La lectura es que uno. ¿Eres buen jugador de Gilei o no? No, soy un perdedor nato, pero me encanta. Muy bien, pues un fuerte aplauso.